abrazo a todos los que nos ven en otro lado. Vamos a darle la bienvenida porque estamos aquí en vivo desde la IBF y aquí creemos que todas las familias son de Cristo, ¿verdad? Muy bien, todos sean bienvenidos. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra que podemos abrirla de una manera libre. Gracias Padre porque tú siempre te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Siempre nos sustentas, nos cuidas. Y a pesar, Padre, de cómo nosotros nos portamos muchas veces, Señor, las decisiones malas que tomamos, Padre, tú nos sigues amando y tienes misericordia de nosotros. Y también, Señor, tú no fuiste ajeno, Padre, a las cosas que nos han sucedido. Tú no has sido ajeno y no has sido indolente, Señor, a las cosas que nos duelen y a las situaciones difíciles que hemos pasado, Señor. Tú estás presente, Señor, en nuestro proceso de sanidad, en nuestro proceso, Señor, de restaurar nuestro corazón, porque yo sé, Padre, que tanto aquí en este local como allá en casa o en los dispositivos donde nos estén viendo en esta hora, Señor, hay mucha gente rota, Señor, del corazón, completamente quebrantados, Padre, y rotos del alma, Señor. Así es que yo te ruego, Padre, que tú sigas haciendo un proceso de sanidad del alma, de restauración en nuestro corazón, Señor, y nos ayude, Señor, a poder salir adelante en todo esto, Padre, y poder, Padre, tener la victoria que solamente en Jesús se puede tener. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 34, 18. Si ustedes pueden buscarlo, por favor, ahí en sus Biblias. El Salmo 34, 18. Que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? La palabra quebrantado podremos decir que es una palabra que es despedazado, roto. Viene también una palabra que quiere decir desmenuzado, ¿sí? Completamente hecho trizas. Y dice la Biblia que Dios está cercano a los que tienen un corazón roto, a un corazón destrozado, ¿sí? Hay dos tipos de quebrantamiento. El quebrantamiento dado por un arrepentimiento, cuando uno de verdad se reconoce que delante de Dios que no puede más y se acerca a Dios con un corazón quebrantado, arrepentido. Habla de un arrepentimiento, habla de un reconocimiento y habla de un dolor intenso que rompe el corazón por haberle fallado a Dios. Ese es un tipo de quebrantamiento. Y hay otro quebrantamiento que es el que está hablando precisamente en este pasaje, que es un quebrantamiento por dolor, por heridas. Un quebrantamiento por alguna situación, quizá de niños, quizá en el pasado, pues muy en el pasado, que rompió nuestro corazón y que no se ha podido reconstruir. Cercano está el Señor a ese tipo de corazones. Y dice que Él salva a los contritos de espíritu. La palabra contrito habla de constreñir, habla de apretar. Y también al mismo tiempo que el quebrantamiento, por el sufrimiento, no deja de doler. Es un dolor. Y dice que a esos Dios está cercano. Dios está cercano. Vivimos rodeados de personas que sonríen, pero que en realidad están rotas por dentro. Usamos muchos clichés, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Sonríen, ¿verdad? Todo bien, todo tranquilo. Y por dentro nos estamos pudriendo. Algunos vienen a la iglesia, alguna iglesia como esta, o allá a otras iglesias, levantan sus manos y dicen: Dios es bueno. Pero en silencio cargan un pasado que todavía sangra, que todavía duele, que el corazón está completamente cruento, sangrante. Gente que sufrió abandono, traiciones,
abuso, palabras que le marcaron o decisiones equivocadas y está sufriendo consecuencias, pecados que dejaron cicatrices profundas. El alma se rompe y en realidad nadie lo ve. Y todos tenemos la capacidad de sufrir. Habemos muchos tazos dorados. Muchos. Tenemos una enorme capacidad de sufrir, ¿no? Sufrimos en silencio, pero reímos en público. Por dentro estamos rotos, pero por fuera parecemos bien, pero con una coraza muy fuerte, como si fuéramos una sola pieza. Tenemos la capacidad de ocultar el sufrimiento. Inclusive lo ocultamos a nuestra pareja, a nuestros hijos. En un lugar como este, todos venimos contentos. Digo, ¿tan contentos? Sí, a ver, avisen a su cara y sonríen. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Cantamos. Pero quizá por dentro estás roto. Hay algo ahí. Hay algo que se rompió. Y Dios sabe perfectamente que el corazón humano se puede romper. El corazón humano es sumamente frágil. Hay recuerdos que parecen sombras, que uno se quiere escapar. ¿Quién se escapa de la sombra? Por mucho que uno se mueva, por mucho que uno corra, la sombra siempre está ahí atrás de nosotros acompañándonos. Así muchas veces es el sufrimiento. Lo queremos lanzar y regresa. Siempre, siempre regresa. Una frase de un padre, una traición de un amigo, un error que cometimos, un pecado que no podemos con él, que no podemos olvidar y que lo traemos como un lastre que nos está arrastrando. El enemigo que usa todo esto para acusarnos, porque Satanás es el acusador, dice Apocalipsis 12:10, que él es el acusador, el que acusa a los hermanos, dice. Es el que acusa a los hermanos de día y de noche. O sea que con nuestros mismos sueños nosotros podemos inclusive equivocarnos, ofender a Dios, y ahí está el acusador. ¿Ya viste lo que está soñando? ¿Ya viste con quién está soñando? ¿Ya viste lo que está pensando? ¿Ya viste lo que está haciendo? Eso dice la Escritura, que Él nos susurra a nuestro oído, espiritualmente hablando: no vales nada. Otra vez lo volviste a hacer. No vas a poder. Dios no puede usar a alguien como tú. Tu futuro está arruinado. No sirves para nada. Pero tenemos que entender que todo eso es una mentira. La realidad es que cuando el alma está herida, el presente se vuelve muy, pero muy, muy pesado. La herida del pasado se convierte como una plancha de acero sobre nuestros objetivos personales. Es algo muy pesado. La persona herida sospecha de todo. Desconfía, se enoja fácilmente, se cansa rápido emocionalmente, se aísla, murmura, pierde la esperanza. ¿Algún testimonio de esto? ¿Cuántos rotos estamos aquí? Eso conecta con lo que hemos hablado en reuniones pasadas acerca de cómo nos convertimos muchas veces en murmuradores. Y eso es algo que arrastramos también muchas veces por las heridas y el dolor que no ha sanado en nuestro corazón. Y eso se nos convierte quizá en amargura. Y esto contamina a todos. Porque Hebreos 12:15 bien dice que la amargura, ¿sí?, contamina, que es como un tinte que contamina a los demás. Que no nada más nos contamina a nosotros, sino que contamina a los demás. Habla de una raíz, de un corazón dolido, un corazón que sufre. Y ahí en Hebreos 12:15 habla del ejemplo de Esaú, de cómo vivió tantos años odiando a su hermano, deseando matarlo, y cómo él, ahí en el pasaje dice que él no quiso perdonar. Sufrió una herida por su hermano, le robó su primogenitura, se burló de él, prometió matarlo. Y eso le amargó el corazón. Familias que se rompen, matrimonios que se enfrían, iglesias que se dividen,
Porque nadie, absolutamente nadie quizá entendió el dolor del alma. Nos sanaron, no se sanó, salió a la luz la amargura, hubo división, hubo murmuración, y entonces es una manera de tener como una barrera y como una protección. El futuro parece perdido para un corazón quebrantado, para un corazón roto, mayugado. Hay cristianos que sí creen en el cielo, pero no creen en su futuro. Y hay cristianos que sí creen en el cielo, pero como tienen un futuro incierto, ya quieren irse al cielo. Hay muchos que ya quieren morirse. Y que dicen, ¿por qué no me muero? Que dicen, ¿siempre será así? Nunca voy a cambiar. Nunca va a cambiar mi situación. Dios ya no tiene un plan conmigo. Y versículos como Jeremías 29:11, que me encanta ese pasaje que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me encanta otra traducción que está ahí mismo, es de Jeremías 29:11, que es la traducción del lenguaje actual, porque habla del futuro precisamente. Cuando dice en la Reina Valera, para daros el fin que esperáis, acá cambia. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero la persona que está quebrantada jamás va a adoptar estas promesas para sí. No las va a ver. Está distraído, está angustiado, está roto de su corazón. Y no hay planes, no hay... El pasado ha sido tan duro que está lleno de ruinas que en realidad no nos deja ver el camino hacia un futuro. Olvidamos que Dios es un Dios de reconciliación, un Dios que dice aquí que está cercano al quebrantado del corazón. Y olvidamos esa promesa. La realidad, hermanos, es de que estamos muchas veces quebrantados porque el pasado nos ha herido el alma. Y hemos entendido que el alma precisamente son tres cosas, que son las emociones, el intelecto y la voluntad. Y las heridas entonces hieren precisamente nuestras emociones, nuestro intelecto y por consecuencia nuestra voluntad. No tenemos voluntad de nada. Por eso nos cuesta trabajo leer la Biblia. Nos cuesta trabajo congregarnos, nos cuesta trabajo dar una continuidad en devocionales delante de Dios, orar. Nos cuesta trabajo relacionarnos con los demás. Hay una herida, algo nos rompió, algo quebrantó nuestro corazón. Y muchas personas vivimos cargando y cargando heridas del ayer. Traiciones, abusos, errores, palabras que nos marcaron, pecados. Y el dolor no tratado se convierte en crónico. Algo crónico quiere decir, es algo que se posterga, algo que permanece ahí. El Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Y nosotros lo vemos como algo que podemos manejar. Quizás una mala decisión, algo que hicimos, algo que nos hicieron, que nos sanó, que decidimos, voy a ponerle un paliativo. El paliativo es algo que no da la solución, sino simplemente cubre el dolor. Cubre el dolor, ¿sí? Paliativo, no da la solución, solamente lo cubre, pero por un poco de tiempo, porque después va a volver a doler, va a volver a dar lata. Algo que no tratamos, que no confrontamos, que dañó nuestra alma, dañó nuestro corazón, lo quebrantó, lo rompió. Y que dijimos, no pasa nada, yo lo soporto, soy resiliente, puedo resistir esto. Ya hasta lo bloqueamos, ni siquiera quiero pensar en esto. Tarde o temprano es como un cáncer que nos va a dañar.
Es como cuando llega un paciente ahí a un consultorio dental, no, y le dice, oye, tienes una caries ahí. No es grande, ¿es urgente? No, no es grande, es pequeña, pero puede avanzar. Está bien, no te preocupes, yo me lo lavo así, que a veces no es nada más, aunque te los laves, te puedes seguir avanzando. Es bacterias que tienes ahí. No, después yo lo trato, ¿verdad? Hay 5 razones por las cuales no las quiero tratar ahorita. Muy bien, se queda. Esto sigue avanzando. Uno lo quiere ignorar. Comienza a dar alguna molestia, se llama hiperemia pulpar, que es una sensibilidad a lo frío, a lo caliente. Comienza a dar esa sensibilidad. Y entonces uno dice, no, pues nada más, si es a lo frío o lo caliente, pues no tomo frío o caliente, ¿verdad? Y como una señora llega y me dice, oiga, es que nada más me toco aquí, me duele. ¿Y si no se toca, no le duele? No, entonces no se toque. 500 pesos de la consulta, muchas gracias. El que sigue, vénganse. No. El hecho pues es de que uno lo quiere ignorarlo. Pues no tomo, pues no, le sigo y al rato da un problema. Y así es el pecado. Cuando lo queremos ocultar, tapar, no pensar en él, pensar que porque lo ignoramos ya se va. Así son las heridas del corazón. No confrontadas, no perdonadas, no habladas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a seguir avanzando como un cáncer, como una caries en un diente y va a dar problemas, dolores horribles. Te va a levantar a las 2 o 3 de la mañana con un dolor tremendo y sin pastillas siquiera en tu casa. Llegó un paciente y dice, parecía perro rabioso. Me daban ganas de aventarme contra la pared del dolor que traía. Pero yo le dije que esa caries había que tratarla hace un año, ¿verdad? El trauma, la culpa, los desacuerdos no tratados, tarde o temprano nos van a destruir. Tarde o temprano nos van a dañar aún más de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque el pasado hiere el alma. ¿Sí? El enemigo usa el pasado entonces también para robar nuestro presente y para hacer incierto nuestro futuro. Y eso es una realidad. Ahorita vimos ahí en Apocalipsis 12:10 que dice que es el acusador, que es el que nos acusa de día y de noche. Nos recuerda errores que Cristo inclusive ya perdonó, pero nos recuerda errores que cometimos. Y esas son heridas que vuelve otra vez a abrir, ¿no? Ahora, ahí en en Apocalipsis 12:10 dice que Él es nuestro acusador. Pero en Apocalipsis 20:10 nosotros podemos decirle su futuro. Me encanta porque el 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche te acusaban, tu pasado, tu día y noche, dile su futuro. Es la manera como nos defendemos con él. ¿Hablas de mi pasado? Pues hablemos de tu futuro. Y hablemos de mi futuro. A mí me espera un futuro eterno con Dios por la sangre de Jesús que me limpió. Y ahorita lo acabamos de ver en la cena del Señor. ¿Y a ti qué te espera? Pero ahorita es un lastre en nuestro corazón. Nos está diciendo que no servimos, nos está diciendo que no podemos avanzar, que ni siquiera nos podemos parar para poder avanzar. Hay cristianos perdonados, pero que viven como condenados. Ya están perdonados por la sangre de Cristo y en lugar de pararse y avanzar, nos quedamos, nos sentimos con una culpa tremenda. Nos acusa, lo creemos y entonces no avanzamos de esa manera. Y seguimos con un corazón quebrantado. El presente en realidad está paralizado por la herida
porque dijimos que el pasado, ¿sí? El pasado hiere el alma, o sea, las heridas del pasado hieren el alma, pero también afecta el presente, porque el presente, aquel que está quebrantado del corazón, está paralizado por la herida. Está en un letargo, no avanzamos. Y no entendemos que la vida cristiana, en realidad, no nos podemos detener, porque es como un río. Si no avanzamos, retrocedemos. Así es la vida cristiana. Cuando nosotros decidimos levantarnos y avanzar, cuando decidimos echarle todos los kilos a tener una comunión con Dios, en ver nuestra vida espiritual, en buscar su presencia, en buscarle en la palabra, y que nos empieza a dar flojera, empieza a dar un letargo por quizá las heridas que tenemos en el corazón quebrantado, y entonces pues estamos luchando con nuestro pasado, con nuestras heridas, y eso hace que nos detengamos, pero no nos detenemos, sino que nos vamos arrastrando hacia atrás. La corriente misma nos lleva hacia atrás. La gente rota vive con miedo, con ansiedad, con desconfianza y sobre todo con amargura. Y la herida cambia todo. La herida cambia la manera de ver las cosas, de ver todo, ¿sí? Cuando estamos heridos nos cambia todo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una raíz de amargura. Ahí en Hebreos 12:15, que les había comentado, que menciona sobre Esaú, da una exhortación, porque comienza diciendo, mirad bien. Hebreos 12:15 dice, mirad bien. Y hay en la nueva versión internacional o en la traducción del lenguaje actual, dice mirando de continuo. ¿Qué quiere decir? Mirando es gerundio. Gerundio quiere decir que es constante. Todos los días. ¿Sí? Y dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No quiere decir que pierda su salvación. Está hablando de la multiforme gracia de Dios, de las bendiciones de Dios para nosotros. Mira bien, no sea que te pierdas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella los muchos sean contaminados. El problema con la herida es de que nos puede crear amargura. El problema de la herida es de que si alguien nos hirió, nos puede amargar el corazón con esa persona que nos hirió y nos va a dañar a nosotros, y no nada más a nosotros, sino que va a contaminar a todo nuestro entorno. ¿Quieres ver a un padre amargado? Habla con sus hijos. Habla con sus hijos. El problema aquí es de que esto afecta más y más y hunde cada vez más y más el quebrantamiento que tenemos en el corazón, lo apachurrado que está en nuestro corazón, ¿sí? Conecta con las predicaciones que hemos hablado acerca de la murmuración, porque precisamente el amargado es un potencial murmurador de todo. Todo ve mal, está amargado, hasta el sol le ve manchas, todo está mal, todo. Es un acto crítico de donde esté, en el trabajo, en la escuela, en su casa y por qué no en la iglesia. En todos lados donde se para, solamente se dedica a ver lo malo que hay ahí. Es un gran crítico y eso lo lleva a ser un gran murmurador y contamina a los demás. El presente entonces está paralizado por la herida que nosotros tenemos. Hay una desesperanza que roba completamente nuestro interés por el futuro. Dice Proverbios 13:12, dice que la esperanza se demora, ¿sí? Y esto es un tormento para el corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando nosotros estamos heridos, nuestra esperanza está perdida o demorada, o sea, está perdida por allá y llega tarde en realidad la esperanza. Estamos con un tormento en el corazón
viviendo constantemente. Y eso muchas veces somos personas que creemos en Dios, pero que tenemos un concepto de decir, esto ya no va a cambiar. Así soy, tengo estos malos hábitos. Y ya así soy, ya Dios así me quiere. Y hasta mi vieja me quiere así, ya para qué cambio. Ya ni modo, ya me casé. Ya. Siempre será así. Dios ya no tiene un plan conmigo. Pero tenemos que entender que esto no es verdad. Dios no nos quiere así. Dios no nos quiere así. La realidad es que Cristo tiene la capacidad de sanar el alma rota. Solamente Dios. Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nosotros mismos menos. Solo Cristo muchas veces tiene la capacidad. No muchas veces, siempre tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque Jesús precisamente dijo que venía a los quebrantados de corazón. Eso dijo Jesús. Dijo en Isaías, como profetizado en Isaías 53, del 3 al 5, dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso hizo Jesús. Y esto estuvo profetizado 750 años antes de que él naciera. Hablando de Jesús. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ni de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero fue tentado en todo. Jesús sufrió las mismas tentaciones que nosotros, y es más, sufrió más tentaciones porque a él se le apareció el mismísimo diablo. Y nosotros muchas veces somos tentados nada más por nuestra concupiscencia. ¿Quién es esa señora? Por nuestros deseos, nada más. A veces los demonios están ahí queriéndonos tentar y nosotros nos caemos solitos. Hasta se hace a un lado y dice, ay, no lo voy a estorbar. Y le echamos la culpa al diablo. Y muchas veces, la mayoría de las veces puedo decir, la culpa la tenemos nosotros. Por eso Pablo dijo, cuídate de ti mismo. Porque muchas veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros nos derrotamos, nosotros tomamos la decisión, nosotros nos embarramos, nosotros nos desanimamos, nosotros nos mortificamos. Y somos nosotros. Nosotros somos nuestros enemigos. Nosotros somos los que sufrimos, no aceptamos el abrazo de Dios y la sanidad que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia dice que Jesús sufrió nuestros dolores, fue experimentado en quebranto, pero que lo vimos, pero como que nos hicimos que no lo conocimos. Y dice que la herida de nuestra paz fue sobre él. Y él sufrió por nosotros. Y él nos entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él lo entiende perfectamente. Él es Dios, pero también él tuvo un cuerpo físico. Él sintió hambre, cansancio, sed. Y él fue tentado por Satanás mismo. Cristo es el que sana el alma. Solamente Cristo es el que puede sanarnos muchas veces. Y Jesús jamás va a minimizar nuestra herida. Al contrario, Él está ahí con los brazos abiertos diciendo, ven, yo puedo cargar tu yugo. Es fácil mi carga. Cristo es el único que puede restaurar nuestro futuro. Dice ahí la Biblia en Joel 2:25,
Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, yo los voy a restituir. Quise probarlos, pero yo los voy a restituir. Y volvemos al pasaje de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Dios quiere nuestra paz, no que tengamos un mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos el futuro lleno de bienestar, que dice la otra traducción. Dios quiere y es el primer interesado en que nosotros estemos bien. Dios no solo sana, sino Dios reconstruye nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es entender que Jesús vino a los rotos de corazón. Y lo dijo ahí en Lucas 4:18, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso dice la Biblia. Vengo a sanar a los quebrantados de corazón, al que tienen el corazón roto. Él vino no vino por los perfectos, Él vino por los que están en quiebra, por los que están sufriendo. Y Él conoce el dolor. Jesús se compadece de nosotros, pero nos ve a nosotros que queremos solucionar las cosas por nosotros mismos, o que queremos ocultar las cosas, o que no queremos reconocerlas. Y entonces estamos sufriendo porque queremos sufrir. Estamos con un corazón completamente quebrantados. Pero Jesús fue, dice el pasaje de Isaías 53, experimentado en quebranto. ¿Qué le pasó? Pues fue traicionado por un amigo, negado por uno de sus discípulos amados, fue abandonado por todos los demás, fue crucificado de manera injusta, fue golpeado, vituperado, humillado. El pasaje de Isaías dice que era un varón de dolores. Sufrió. Así es que cuando nosotros lloramos, Él nos entiende. Cuando nosotros recordamos nuestro pasado y nos atormenta, Él lo sabe. Cuando nosotros nos sentimos solos, tenemos que entender que Él está ahí, que no estamos solos, que está Él ahí para nosotros. Y es como un jarrón. En Japón, un jarrón cuando se rompe, esos jarrones de porcelana hermosos, cuando se rompen, hay una técnica que se llama kintsugi, y que lo que hace es no ocultar la grieta, sino embellecerla. Lo que hace es unirla y ponerle una como soldadura de oro, hacerla como muy valiosa. Entonces da a notar más la grieta, no la oculta, no tira el jarrón, lo restaura. Y lo restaura embelleciendo precisamente la grieta. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No quiere decir que nos da amnesia. Lo que quiere decir es de que ahí está la herida, está la grieta, pero Dios puede sanarla. Dios puede borrar nuestra historia, que no nos dañe. Dios no tanto que la borre en nuestra memoria, sino que la redime y que hace que no nos dañe. Y Jesús es especialista en esto. ¿Qué podemos hacer entonces, hermano? Lo que podemos hacer es, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer la herida. Reconoce que estás roto. Reconoce que tienes el corazón quebrantado. Y ojalá y el corazón esté quebrantado por arrepentimiento, como un corazón contrito y humillado. Pero no se puede reconocer eso, no se puede humillar nuestro corazón si nosotros no reconocemos que de verdad hay una herida. Que eso que te está doliendo, que esa espina que te está doliendo en realidad es una herida que quizá la hemos negado. No neguemos el dolor. Mejor ese dolor hay que llevarlo a Dios en oración y decirle: Señor, tú lo sabes todo. Perdonar y soltar. Cuando hablamos de perdonar, no hablamos de olvidar,
sino hablamos de tomar una decisión, que esto es un tema de predicación, del perdón, pero es tomar una decisión de soltar al otro, al que nos hirió, perdonarlo, ¿sí? Por libertad propia, no porque el otro que te ofendió lo merezca. Quizá no merece un perdón, pero tú sí lo necesitas, porque ese perdón te está atormentando. Es una herida abierta, constante y sangrante que no te deja avanzar y que nos mantiene con un corazón quebrantado. Tenemos que empezar a renovar nuestra mente, quitar las mentiras y poner las verdades bíblicas. Renovar nuestra mente en todos los sentidos, renovar nuestro entendimiento. Dice Romanos 12:2, para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tenemos que tener la capacidad de renovar el entendimiento. ¿Cómo se renueva esto? Entendiendo las verdades de Dios, entendiendo que Dios es más poderoso que nuestras heridas, que nuestro pasado. Decidir perdonar, decidir enfrentarlo, confrontarlo con Dios mismo y pedirle ayuda a Dios. Señor, todavía eso que me hizo mi padre, mi madre, mi hermano, mi vecino, eso que me robaron, eso que me ofendieron, todavía me daña. Es una herida abierta. Ya tengo muchos años, pero es una herida abierta que todavía me lastima. Y la he ocultado. La oculto a todo mundo, a todo mundo. Pero ahora entiendo que tú tienes la capacidad de sanar ese pasado. Que no me afecte en mi presente y que me dé una luz, una guía, un camino a un futuro que sea cierto. Y solamente Dios tiene la capacidad. Y eso habla de renovar la mente. Buscar ayuda también. Es importante buscar ayuda. Un consejero, algún profesional que quizá tengamos que hablar. Alguien con quien podamos platicar y desahogar nuestro corazón. Y quizá no tenga nada que decir porque las soluciones ya no las da el Espíritu Santo a nosotros. Pero lo único que necesitamos muchas veces es externar, verbalizar, sacar la mugre que traemos dentro, hablarlo con alguien que sabemos que no nos va a juzgar, sino que nos va a abrazar y va a llorar con nosotros. Y quizá no vaya a decir absolutamente nada y no tenga que decir nada, simplemente escuchar. Eso es buscar ayuda. Consejería pastoral, algún hermano en la iglesia, alguien que podamos llegar a tener confianza y decir, quiero platicar, quiero hablar. Y entonces tengamos unos oídos que nos pueda oír. Decidir avanzar. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Estaba dolido Josué, Moisés había muerto, pero Dios le dice, levántate, cruza el Jordán, avanza. Y nosotros tenemos que hacer eso. Y es una decisión, decidir avanzar. No te quedes sentado. No nos quedemos sentados lamiendo nuestras heridas. Sé que las tenemos, no se trata de minimizarlas, se trata de avanzar y sanar, ir en la vida cristiana bajo el propósito de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros, el objetivo que Dios tiene para nosotros es avanzar hacia Él. Y no podemos escuchar su voz si nosotros decidimos quedarnos. Tal vez aquí en IBF y allá en casa donde nos ven, hay gente que sonríe. Lo más seguro es que sí. Habemos gente que sonreímos, pero por dentro estamos muy rotos. Tal vez hay gente que aman a Dios, amamos a Dios, pero vivimos con un lastre, con unas cadenas, presos en el pasado. Algo nos lastima, algo nos distrae, nos hace voltear hacia atrás. Pero el Señor dice ahora para IBF y para los que nos están viendo allá en casa, levántate y avanza. Aún así, yo conozco tu dolor,
sé de dónde te duele, sé que te duele, pero no te quedes ahí estático. Levanta y avanza, porque tu pasado no quiere decir que no duela, sino porque tu presente y tu futuro, Cristo lo sana y Cristo lo restaura y nos da un futuro más cierto. Me gustaría que nosotros pusiéramos a pensar por un momento, ¿qué te duele? ¿Quién te lastimó? ¿Cómo está tu corazón? No es un momento de tiempo de testimonios, no, pero que lo traigas a tu mente. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el dolor? Ese sufrimiento. Quizás son muchos. No nada más uno, sino muchos. Ahora, imagínate a Dios, su poder, su amor y su misericordia. Ponlos en una balanza. ¿Quién puede más? Jesús mismo lo dijo. Yo soy mayor. Yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros, dice la palabra. Jesús es el que está con nosotros. Y entonces Él puede sanar el corazón y quiere sanarlo. Y quiere hacer un proceso de restauración en nuestro corazón y reconstrucción de nuestro corazón roto, quebrantado. Pero necesitamos acudir a Él, solamente a Él. Así que me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y pudiéramos reflexionar en esto y pudiéramos orar y pudiéramos reconocer lo que dice la Biblia. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Pero Dios está con nosotros. Que podamos reconocer y decir que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y que Él salva a los contritos de espíritu. Señor, aquí estamos, Padre, aquí en el templo, en las instalaciones de IBF, pero también yo sé, Padre, que hay muchas personas que nos ven a través de dispositivos en otras partes, ya sea de México o del mundo, Señor. En cualquier lugar, Señor, donde estemos escuchando esto, hay corazones quebrantados, rotos, desmenuzados, Padre. Que vivimos, Padre, sufriendo por heridas del pasado, que no nos dejan estar estables en el presente y que nos mantienen en un futuro incierto. Señor Jesús, acudimos a ti porque tú eres un especialista en reconstruir el corazón. Porque tu palabra dice que tú viniste a los quebrantados de corazón. Y aquí habemos muchos, Señor. Yo te ruego, Jesús, en tu nombre te ruego, Jesús, que hagas una obra de sanidad a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. A ti, Espíritu Santo, que tú eres el que recuerda las promesas, el que nos redarguyes. Tú eres Dios y sabes perfectamente dónde está nuestro daño, dónde está nuestra herida. Te ruego, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que hables a nuestro espíritu y que nos permitas iniciar un proceso de sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón. Que, Señor, podamos confrontar ese dolor, que traigas a la memoria ese dolor, porque quizá ni siquiera sabemos que nos duele, porque lo hemos bloqueado en nuestra mente. Destápalo, sácalo, sánalo, Señor, restáuralo. Quizá fue algo muy doloroso en la niñez. Yo te ruego que hagas un proceso de sanidad en nuestra vida y que hagas un milagro en nuestro corazón. Esto no nos permite avanzar, no nos deja siquiera levantarnos. O quizá fue una mala decisión, un pecado, pecados que hemos cometido y nos tienen ahí. Espíritu Santo, que podamos confesarlos y llamarle pecado lo que Dios le llama pecado, y dejar esta apatía espiritual y volver nuestro rostro a ti.
volver a nuestro primer amor, hacer las primeras cosas. Danos esa esperanza de un futuro cierto. Y no hablo nada más del cielo porque lo tenemos, sino de en esta vida poder tener un futuro cierto. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.